Ya, bueno, va a quedar grabada esta parte, la cual nosotros hablamos del curso. La, la, la presentación que hice del PowerPoint se los voy a dejar en un semi virtual, así que no se preocupen. Ya, vamos a ver entonces lo que envía Leonardo. Oh, se me fue para abajo, llegaron más croquis. Ya, los comentarios para Leonardo son los siguientes. Hay trecho para caminar, Leonardo. El tema es nunca desanimarse, por supuesto. Y como le estaba diciendo, es re complejo empezar a enfrentarse a una idea de croquis sin hacernos cargo primero de la cuestión obvia. Te recomendaría absolutamente de que primero enfocases esa línea de horizonte y luego antes de poner cualquier línea extra este croquis, revisa bien hasta dónde están esos puntos de fuga. Recuerda, esos puntos de fuga están constantemente modificando la realidad en la cual nosotros vivimos. Entonces, no es lo mismo posicionarse al lado pegado a este muro que estás dibujando a distanciarme 1 metro de él. Esa línea del punto de fuga va a cambiar absolutamente, ¿cierto? Esa línea diagonal que aparece acá va a coincidir en algún momento con esta línea que está acá. Seguramente yo voy a intentar croquear este elemento, este muro del fondo, de una manera un poquito más paralela, o quizás no. Y a lo mejor esta línea de este muro que está allá y la línea que proyecta la cama, ¿no? Aunque haya una sábana, ¿cierto? En rigor existe una línea ahí, ¿cierto? También nosotros vamos a poder identificarla. Entonces, la recomendación para ti es que te tomes el tiempo de ubicar esa línea horizonte, dibújala con el lápiz, no importa que tu croquis quede con esa línea por mientras. A una vez que ya le agarré el ritmo, esta cuestión ni siquiera vaya a necesitar dibujarla, ¿cierto? Pero identifica esa línea, identifica dónde está el punto de fuga, quizá esta línea de este muro, ¿no? El muro de atrás, el de la cama, el de esta línea, el de esta línea, todos van a quizás converger en ese mismo punto. Quizás esta línea de la superficie del escritorio, que por supuesto la miramos, ¿cierto? Porque estamos un poco más alto que este escritorio, entonces la superficie superior nosotros la observamos. Hazte cargo precisamente de ubicar los elementos desde esta idea de punto de fuga y de ahí empieza a dibujar. Eso sería como recomendación. Y existen ciertas líneas que vamos a considerar como paralelas. En rigor, porque nosotros estamos dibujando en espacios como interiores, ¿cierto? Y quizás no estamos dibujando cuestiones para abajo o para arriba, ¿no? Nosotros vamos a considerar de que a lo mejor nuestras líneas verticales van a estar emplazadas de manera paralela. Entonces, hagámonos cargo de esa manera y desde esa idea es que se pediría básicamente 2 puntos de fuga, en realidad. En realidad, sí, existe el tercero está en el infinito, puesto que estamos interpretando esas líneas como paralelas, ¿cierto? Ningún problema. Y desde ahí es que empezamos a dibujar primero, dibujemos primero las formas exteriores de nuestros elementos, ¿no? Y luego empezamos a darle un poquito mayor de detalle frente a qué es lo que nosotros nos importa representar en el espacio que estamos dibujando. Cada uno de estos elementos, ¿cierto? Si nosotros estamos enfrentados a un mueble, debe tener un grosor, a lo mejor esa madera, ¿cierto? Este tablero que logra configurar este mueble. Y este grosor tiene que ser el mismo, y este grosor tiene que ser el mismo, y tiene que ser el mismo. O la diferencia es milimétrica, pero no centimétrica, ¿cierto? No existe ese nivel de diferencia. Entonces, cuando hablo de un dibujo rápido, no estoy hablando de un dibujo desprolijo. Estoy hablando de un dibujo ejecutivo, ¿no? Un dibujo que tiene la respuesta inmediata. Seguramente, Leonardo, a ti te va a tomar un poco más de tiempo terminar un croquis. Quizás no lo vaya a terminar en 5 minutos, quizás lo vaya a terminar en 10, ¿cierto? Probablemente sí, pero quizás eso ocurra en los primeros croquis que vaya haciendo. A lo mejor desde el 10º creo que ya empezáis a tomarle mayor ritmo. Mi sugerencia es línea segura. Aquí tenéis como 14 líneas puestas acá. 14 líneas puestas acá. Acá también. Estáis súper tembloroso. Estáis súper dubitativo. Lo cual es comprensible, Leonardo. Pero qué bueno que aparece eso ahora para yo mencionártelo ahora. Créete el cuento, créete el cuento. Lo importante es usar una línea sencilla, bien dibujada. Aprieta el papel con el lápiz, apriétalo sin ningún problema. Practica esa cuestión. Tira una línea recta, ¿cómo te queda? Tira una línea recta con una diagonal, tira una línea recta con otra diagonal. Y empieza a entender cómo esa mano, ¿cierto? Empieza a temblar quizá en algunas líneas, ¿cierto? Y en otras líneas como que te saldrán un poco más rápidas. A mí personalmente, dibujar de aquí para acá me sale, pero, oye, vieron las líneas, así, recta. Pero cuando tengo que dibujar para arriba, empiezo como con problemas. Porque la mano, ¿cierto? Desde la forma que nosotros movemos nuestras manos de manera habitual, ¿cierto? Tienden a complicarnos ciertos movimientos, ¿no? Nosotros vamos a enfrentarnos a esa cuestión mientras dibujamos, por supuesto que sí.
Y quien haya tenido experiencia dibujando lo sabe de sobra, ¿cierto? Ahora, lo importante es la seguridad en cada una de estas líneas. La seguridad y más que dibujar desprolijamente, es dibujar de una manera ejecutiva, de una manera segura. ¿Eh? El croquis rápido viene de la seguridad, no de la desprolijidad. Entonces, preocúpate de eso. Primero, línea de horizonte, enfócala, dibújala. Observa hacia dónde van los puntos de fuga, lo vaya a reconocer porque están ahí siempre, están ahí. Y luego de eso, con línea segura, completa primero los volúmenes que son los grandes, ¿no? A lo mejor vaya a dibujar esta superficie, ¿no? A lo mejor vaya a dibujar este cajón que está acá, este cajón, el closet es un cajón gigante, ¿no? A lo mejor nuestra cama también la entendemos como un cajón. Y después de haber tenido dibujado todo eso, podemos dedicarnos a darle un poquito mayor de detalle a los elementos que son los que nos importan. Y después podemos conversar acerca de cómo completar esto con sombras, ¿cierto? Pero básicamente eso. Insisto, tu croquis están mal hoy, Leonardo. Están mal, pero es importante que hayan estado mal en este momento. Así que me parece estupendo que hayas compartido esta cuestión. Y la idea es que de aquí vamos para arriba. Así que eso, no afloje, observa bien la línea horizonte, dibuja las líneas sencillas, no líneas pelúas. Estas son las líneas pelúas, chiquillos, las que yo les digo. Cuando alguien está como así, como con un poquito con miedo, no, chiquillos, el croquis es así. Es línea recta, línea sencilla, línea más apretada que otra. Van a empezar a saber valorizar las líneas. Esta línea la dibujo más delgada, esta línea la dibujo más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa. Hago un achurado desde esa idea de línea gruesa. Y así es como se va desarrollando. Así que bien, luego de Leonardo vamos a ver el trabajo que muestra el José. Ya, el José está dibujando acá un escritorio. Acá está dibujando un living. Y acá está dibujando un dormitorio, o sea. Ya. Recomendaciones, José. Acá hay un elemento, o sea, estamos dibujando un mueble más que un espacio, comprensible, absolutamente. La idea es que nosotros no nos quedemos en ello. Oye, para. Vuelvo al tiro, vuelvo al tiro. ¿Tengo bien activado esta cosa? Ah, sí está bien. Perdón, sigo. Me había saltado la duda si lo tenía conectado al parlante y no, no los escuchaba. Ah, voy a mirar el chat también. El Leonardo dice que se ausenta 5 o 10 minutos, pero escuchó los comentarios, así que bien, no hay problema. Anda y vuelve. Y sí, la idea es que escuchemos todos. De ahí uno va aprendiendo más cosas. Ya. Estábamos en el José. Voy para allá, 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 voy para allá. Ya, el José dibuja un escritorio que me parece interesante desde la idea precisa de las líneas del croquis como tal, ¿no? El croquis aparece, ahora está dubitativo. Está dubitativo. ¿Cuántas veces dibujó esta línea acá? ¿Cuántas veces dibujó esta línea acá? ¿Cuántas veces dibujó esta línea acá? Con una pura línea basta. Seguramente este elemento que viene a ser como una especie de papel, ¿cierto? A lo mejor tiene dos líneas, porque estamos hablando de un elemento con un grosor, ¿no? No estamos hablando de un elemento bidimensional. En rigor nos enfrentamos siempre a elementos tridimensionales, chiquillos. Un papel tiene un grosor. Ahora, un croquis no se hará cargo del grosor de un papel, pero sí de un elemento un poco más ancho, ¿cierto? Entonces, en rigor aquí yo dibujaría dos líneas. Aquí, como, mira, aquí el escritorio dibujó una pura línea. Ahí está bien. Acá hay otra línea arriba. Está bien. Acá también. Incluso completó la línea acá porque se equivocó, ¿no? Está bien, ese tipo de errores son permitidos, ¿no? Lo que no es permitido cuando empieza con ese miedo, ¿no? Mira, el círculo le costó caleta. Indudablemente cuesta dibujar un círculo con perspectiva. Según les mostré en esa idea de que aparecía un círculo en planta, pero cuando tú lo dibujas así y como que tiende a distorsionarse, y el círculo deja de ser tal y empieza a transformarse como una serie de elipses. Entonces, eh, sí, es difícil dibujar círculos, hay que practicarlo, pero todas las cuestiones aparecen con una pura línea, chiquillos. No aparecen líneas peludas acá, no aparecen, nunca. La idea del detalle también me parece interesante. Creo que logra hablar de qué es lo que significa espacialmente este escritorio, pero nosotros, los croquis que nosotros estamos pidiendo van a ser croquis espaciales. Entonces, este escritorio ubicado en algún lugar, este escritorio relacionándose con un muro, con un piso, con un cielo, o con dos muros, o con tres muros, no sé. Veamos cómo este escritorio y a lo mejor su enfoque, ¿cierto? Su idea de croquis es hablar de precisamente la importancia del escritorio dentro de este espacio
Entonces, es el escritorio el que dibujo con mayor importancia, con mayor detalle, y con menor detalle quizás los elementos que están fuera. Pero tal cual hablábamos de la vegetación en el croquis que mostraba, ¿cierto? Que estaba afuera de una ventana, aparecen igual, aparecen porque contextualizan, ¿cierto? Le dan espacio, le dan, posicionan esto en algún lugar. Entonces, la habitación tiene que aparecer de algún modo. Seguramente menos importante que lo que estoy buscando observar, sí, pero aparece. Segundo croquis, la silueta de las personas hay que modificarla, necesitamos siluetas más reales. Acordémonos de lo que conversamos también desde taller, estamos enlazando todo, chiquillos. Recordemos también lo que yo les mostré sobre esa silueta de croquis, la que les dejé en la clase pasada. Les pasé una pura silueta, con esa pura silueta, para no marearlos más. Vean esa e intenten dibujar esa. No queremos interpretaciones de cuerpo. En rigor, ningún cuerpo es así. Ninguno. ¿Dónde están los hombros? ¿Por qué está tan pegado, cierto, digamos, este brazo con este, ¿no? Nosotros ocupamos un volumen distinto, ¿no? Fíjense, los hombros, ¿cierto? La separación de los hombros con la cabeza, ¿cierto? Nosotros en taller ya hemos hablado de eso, entonces por eso es importante nosotros hacernos cargo del real volumen de las siluetas, ¿cierto? No una interpretación. Acá no estamos haciendo un dibujo cubista de las cosas, ¿no? No estamos haciendo una interpretación surrealista de las cosas. Estamos dibujando las siluetas según el volumen porque estamos haciéndonos cargos de los espacios. Y nuestros volúmenes afectan los espacios, por supuesto que sí. Entonces por eso es importante una buena silueta. También le recomendaría a José posicionarse bien dentro de esto. Seguramente, y como está dibujado, o es que lo dibujó de la mente, o es que lo dibujó desde arriba de una escalera. En el caso de que esté dibujando arriba de una escalera, es complejo dibujar cosas desde arriba mirando para abajo, porque aparece precisamente esa idea del tercer punto de fuga, ¿cierto? Porque las personas que están abajo, ¿cierto? No tienden a coincidir con nuestra línea de horizonte. Mi recomendación para todos, chiquillos, en esta primera etapa, porque ustedes van a croquear hasta que se acaben sus vidas, chiquillos, van a estar croqueando por siempre. Es que a lo mejor por ahora háganse cargo de croquis con la línea de horizonte, digamos, clara, ¿no? Posicionado en la superficie donde están croqueando lo que están croqueando. Se lo recomendaría por ahora. Después aventúrense. Porque es complejo, y aquí el José yo creo que se da cuenta de ello, ¿no? Es complejo hacerse cargo de un sillón con cada uno de los detalles, y quizás los detalles que importan distintos de otros, ¿cierto? Pero la relación tridimensional, este elemento, ¿no? Con este elemento, ¿cierto? Como que tienden, digamos, como a generar como o sea, esa idea de punto de fuga abajo tiende a distorsionar en un tercer, en una tercera fuerza, ¿cierto? Los cuerpos. Y la silueta de la persona también tendería a verse un poco más hacia abajo, ¿cierto? Tenderías, ¿no? Si esa silueta la posiciono más acá, incluso vamos a dibujarle casi la cabeza con los hombros, ¿no? Y los pies casi no se les van a ver. Entonces es complejo. Tienen que hacer 30 croquis, si no me equivoco. Eran 30 las cifras, sí. No les recomiendo que se metan a eso todavía. Si esto es práctica, chiquillos, práctica. Y ojalá que alguno llegue siendo experto a los croquis al final. Pero lo más probable es que no. Lo importante es que ustedes se hagan cargo de enfrentarse a esta herramienta como primera parte, ¿no? Y después van a seguir croqueando chiquillos, de verdad. Van a croquear toda la vida. Entonces, fíjese en eso. Y lo otro también, y finalmente, porque cada uno de estos elementos, perdón, también, o sea, mira ese macetero, ¿no? Porque está posicionado desde arriba, ¿cierto? Es que, digamos, la forma en que nosotros reconocemos la base y la superficie, ¿no? La parte de arriba, ¿no? Cambia desde nuestra manera de verlo, ¿no? Entonces, en rigor, esta cuestión está desproporcionada en rigor a esto, y en rigor a esto, y en rigor a esto, precisamente porque el punto de fuga extra no está siendo considerado. Quizás ni siquiera los otros dos están siendo considerados en un 100%. Quizá a lo mejor estas líneas no coinciden un poco con esa, ¿no? A lo mejor con esta sí, pero si veo esta línea de este mueble, de nuevo las líneas peludas, ¿cierto? No coincide con esta línea no coincide con esa, si yo las proyecto. Entonces, observemos bien, esa sería la recomendación. Y las líneas peludas, chiquillos, no cuentan. Esta línea, esta manera de dibujar esa curva en un sillón debe ser difícil, pero así no se puede dibujar en un croquis. No existen las líneas peludas en el croquis. Aquí observamos una aventura del José a la hora de achurar y me parece interesante, debo decirlo. Aquí lo primero que me importó, lo primero que vi fue este manchón de sombra. Así es como yo creo que tiene que una persona achurar. Fíjense, existe una línea hacia un lado, ¿cierto? Con una manera de poder valorizar y fíjense que empieza como a acumularse aquí, ¿sí? Porque está más oscuro.
y luego consolida con otras líneas que vienen para acá, ¿cierto? Y luego viene con otras líneas acá, y logra dar muchos tamizados de sombra, ¿cierto? Logra decir acá está menos claro y acá está más oscuro y acá está súper oscuro. El achurado es básicamente hacernos cargo de la luz y por ende de la sombra con pura línea. Es eso, no es más que eso. Ahora, aquí hay achurados que le falta, por supuesto, aquí hay achurados que le falta y aquí hay achurados que le falta. Acá hay un achurado bien logrado. Al José le recomiendo que observe lo que hizo acá e intente comprenderlo, ¿no? Observar lo que hizo, observar lo que está dibujando y entrenarlo. Línea peluda, desproporcionada esta cama, ¿cierto? Está dibujada como eh, está como doblada, ¿no? Entonces, la sugerencia es posicionen esa línea de horizonte, imaginen esos puntos de fuga y luego dibujen las líneas principales de cada elemento. Las líneas principales, a lo mejor esto lo podemos interpretar como un puro cubo. Y ahí está el ejercicio 1 que hicieron, ¿se dan cuenta? A lo mejor esto lo puedo interpretar como un puro cubo, ¿no? A lo mejor esto lo puedo interpretar como un puro cubo. Y luego, eso lo digo que lo dibujan con una línea como súper delgada. Y luego pónganle una línea más gruesa y vayan acentuando las cosas que son las que importan. Esta ventana también. Entonces, ahí va a aparecer. La silueta también, hay que corregirla. Eso. Bien, bien. Me parece interesante al José lo que aparece en el nivel de detalle del escritorio. Me parece lo importante al José lo que hace con ese achurado. Hay que entrenarlo más. Lo que le falta es eliminar líneas peludas y hacerse cargo de la perspectiva. Un poquito similar a lo que le pasaba al Leonardo. Abigail. Un croquis. Se cayó. Ahí. Puedo ir para el lado, ¿no? Ah, no, puedo ir a los de uno nuevo. Bien, lo que falta a la Abigail es de nuevo hacerse cargo del punto de ubicación donde uno está y desde ahí dibujar. Este trabajo demanda mucho mayor observación de la que imaginan, pero observación de nuevo desde observar lo obvio. Estoy observando ese muro que he observado toda mi vida, si viví en esta casa toda la vida, ¿no? Pero tienes que fijarte en cómo ese muro adquiere cierta posición desde la manera que nosotros interpretamos la realidad desde nuestra manera de observar. Entonces, ese muro que habéis visto toda la vida, en realidad va achicándose quizás para abajo, ¿no? Va achicándose para allá. Acá estamos dibujando como si nosotros estuviésemos muy arriba. Quizás está ahí arriba una escalera, ante lo cual te sugeriría, por favor, bájate esa escalera y dibuja desde la superficie primero para buscar hacernos cargo de ello, ¿no? Seguramente este elemento va a ir modificándose hacia abajo. De hecho, voy a dibujarlo. A ver. Voy a compartir el escritorio. Estoy abriendo el programa. Voy a abrir el Photoshop para puro decir. A ver. Mientras se carga. Compartir la pantalla. Estamos de vuelta. Está cargando el Photoshop. ¿Dónde está la conversación? Ahí está. Entonces, observamos este croquis. Después observemos el siguiente. Está para el lado. Sí, línea pelúa, línea pelúa, línea pelúa, muchas líneas pelúas. Le falta confianza ahí, hay que tirarse más piscinazo. Hay algunos problemas con la perspectiva, pero menores que los otros que observábamos antes. Y aquí creo que ya como mucho más, que estaría interesante si no fuese por la línea pelúa, debo decirlo. La seguridad es lo que importa. En el croquis, lo que ustedes buscan dibujar se basa en esa seguridad que ustedes van a teñir el dibujo. Voy a crear un espacio. Ya, entonces, frente a lo que me refería de este caso, de este, ¿no? Este es el que me parece interesante dibujar. Entonces, hay un muro aquí, luego hay un pequeño muro acá y hay otro muro acá. Y luego hay algo acá con una cocina que está absolutamente desproporcionada. Y aquí hay algo, ¿no? Que viene a ser, puede ser una escalera para abajo. Veamos. Voy a intentar dibujar algo, pero veamos cómo queda. A ver. Voy a hacer una línea aquí, ¿cierto? Primero voy a dibujar la línea de horizonte. Voy a estar como posicionado aquí, yo creo. Pero está muy bueno. Voy a valorizarla un poquito menos. Ponerla en 5. Voy a ponerla como por ahí. Esa es mi línea de horizonte.
Ese es el ejercicio que les convoco a que hagan. Primero dibujen esa línea horizonte y hay que aparezcan más chiquillos. Después, cuando cachen cómo hacerlo, ya no va a estar esa línea horizonte, ya la van a dar por hecha. Seguramente existe un elemento vertical, quizá mi punto de fuga ubicado por acá, ¿no? Aquí, perdónenme, estoy con esto, ¿no? Aquí voy a dibujar aquí, a lo mejor aparece este elemento acá, este elemento por acá, ¿cierto? Y luego aparece esta otra línea de muro como por acá. Ajá. Estoy hipotéticamente observando lo que observa la Ángela, ¿no? Aquí en este caso. Ah, y hay un medio muro, y esto debe tener un grosor, por supuesto. Veamos cómo nos sale, veamos cómo nos sale, veamos si sale. Va a ser como esta cuestión. Seguramente esta cuestión. Acá hay una línea que voy a dibujar después. Aquí va a haber otra línea como por acá. Y no me quedo muy grande, pero no importa. En realidad lo que voy a hacer es conectar esta línea como hasta por acá. Luego voy a conectar esta línea por acá. Y voy a conectar esta línea por acá. Por acá. Y seguramente voy a alcanzar a mirar un poco esta línea que está acá abajo de esta, ¿no? Y aquí es donde está la cocina, ¿no? Entonces la cocina voy a empezar dibujándola como si fuese un elemento cúbico primero. Primero voy a dibujar el cubo como tal. Ah, es rara creo que esto va como más para acá. Como una cuestión así. Seguramente esto irá como más para acá. Seguramente esto va a ir conectando para acá. Ay, me quedo temblado ahí. No, no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Ya. Y aquí había algo más. En realidad aquí yo puedo decir, me equivoqué un poquito, voy a bajar un poco. Vamos por acá. Y aquí habían unas cosas, ¿no? No sé cómo voy. En cuenta desde la idea de que nosotros interpretamos y comprendemos, ¿cierto? La línea horizonte y nuestros hipotéticos puntos de fuga, ¿no? Yo sé que hay un punto de fuga para allá, ¿no? Y esta línea pequeña que está aquí está coincidiendo con esta, está como coincidiendo quizás con esta también. Aquí voy a dibujar otra para acá, porque es una viga con algo, ¿no? Entonces, la manera de aproximarnos a este elemento. Ay, me falta el relojito. El relojito. Voy a dibujar primero como la cabeza, todo eso. Me falta un tiempo acá. Seguramente la circunferencia en realidad como un poquito más acá. Bien. Entonces ahora podría incluso hacerme cargo del achurado de ciertos elementos, ¿no? Para poder definir cuáles son los lugares más opacos y más oscuros. Acá no tengo idea cuáles son los lugares más oscuros. Yo a lo mejor voy a entender que este lugar es más oscuro. Y que voy a hacer un achurado con una línea más delgada, más tranquila, ¿cierto? Pero voy a ir tiñendo ese lugar, ¿cierto? Voy a teñir ese lugar un poquito más. Bueno, dibujarlo con un lápiz en papel es mucho más fácil que dibujarlo con una tableta. A lo mejor este lugar es mucho más opaco, más oscuro, ¿cierto? Lo voy a pintar. Este muro también es más opaco. Voy a ir achurando cierto elemento, ¿cierto? Y un poco eso. Ya, me falta la persona. Ya, digamos que la persona está como por acá. Ujú. Me quedo como súper alto el lugar en realidad, pero no lo conozco, entonces no sé cómo es. Pero en base a lo que me imaginé desde lo que observaba la Ángela. Entonces, ya, seguramente el piso va para allá, y no sé, a lo mejor hay algo más para allá, qué sé yo. Entonces, eso, de que el piso a lo mejor habrá una alfombra, a lo mejor acá hay un tableado, a lo mejor el tableado lo uso como achurado, a lo mejor existirá alguna lámpara acá arriba, no sé, pues. Ahí vendrá lo que ella quiera informar dentro de eso, ¿no? A lo mejor aquí esta cuestión la pinto un poco mayor, ¿no? Como en un achurado mayor. Y ahí, empieza como a agarrar forma el espacio. Pero desde esta idea de la línea, chiquillos, eso es lo que importa. Lo que importa es que desde esa idea de la línea ustedes vayan y se vayan haciendo cargo de cada uno de los elementos que ustedes llegan. A lo mejor este lugar es mucho más oscuro, ¿no? Puede ser. Creo que es una cuestión re sencilla. Es una línea,
de horizonte, puntos de fuga, y dentro de los cuales yo voy identificando cada uno de los elementos que yo tengo, ¿cierto? A lo mejor aquí hay alfombra, no se estoy inventando. Pero la alfombra la menciono ahí, ¿no? Ya, y puede ser. No sé, está raro. Pero la idea es esa. La idea es que ustedes se ubiquen, chiquillos, ubíquense dentro del espacio que están como conversando, ¿cierto? Están contándonos acerca de ese espacio. Y lo van diagramando desde esas reglas que están implícitas, esas reglas que están obvias sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, línea pelúa no existe. Yo no hice ninguna línea pelúa en realidad. Solamente hice línea sencilla. Lo que importa es que ustedes sepan valorizar una línea que sea más gruesa y una línea que sea más delgada. Y eso es apretar más o menos lápiz. Pero la línea es simple. Es simple. Entonces, aquí también la perspectiva es cosa de observar dónde está esa línea de horizonte. Y aquí también observar esa línea de horizonte y obviar, digamos, la línea pelúa. Olvídense de las líneas pelúas, chiquillos. Olvídense. Esa cuestión no existe acá. La constanza. Ya está dibujando una puerta, necesitaríamos más emplazar esa puerta y a esa persona dentro de un pequeño espacio. A lo mejor sí, eso es lo que te importa, pero eso no significa que es lo único que dibuja. Tú tienes que posicionar esto dentro de un espacio. No estamos dibujando como cuestiones como representativas, sino que estamos dibujando espacio. Entonces la puerta en rigor es un objeto más arquitectónico del espacio. Necesitamos ver dónde está emplazada esa puerta. Y seguramente tú le vas a dar más detalle a la puerta que a lo del resto, pero la vas a emplazar. Ejercita más, necesitamos que no aparezcan líneas peludas. Yo creo que estáis en una etapa como entre medio. Estáis como ya, como que dibujo con líneas sencillas, pero de repente te pegáis el temor, ¿no? No, no, no. Línea peluda, siempre. Y de nuevo, estás enfocándote mucho en un objeto. Ahora el sillón. De nuevo, emplacemos este sillón en algún lugar. Si a ti te importa esa persona sentada en ese sillón, puesto de que existe una manera de comprender el espacio desde ese sillón que es distinta, y la observación enfoca para allá, ningún problema. Tú vas a ponerle mayor detalle a este sillón versus al resto del dibujo. Pero existe el espacio que rodea y contextualiza lo que estás croqueando. Y aquí también, de nuevo, necesitamos más espacio, necesitamos irnos un poquito más lejos. Ese achurado me parece interesante, el que está acá debajo, ¿no? Estáis hablando, por supuesto, hay un mueble. La parte del mueble quizás está más oscura. Claro, seguramente la achura, puesto de que visualmente para uno, un lugar más oscuro implica mayor información, ¿cierto? A lo mejor. Y en el croquis también aparecerá como tal. Creo que hay cosas relativas a la perspectiva que me parecen correctas. Esta silla me parece bien pensada, bien dibujada, creo yo. La silueta se puede mejorar, por supuesto que sí, pero esta silueta empieza a parecer bien, bien dibujada de la silla. Así que línea más simple, línea más, aunque te demoría un poquito más en dibujar una línea más, o sea, más segura, pero se premia la línea segura por sobre cualquier otra cuestión, más que líneas peludas. Bien, me parece interesante. Enfócate en hablar de espacio, ¿cierto? Lo que aparece acá con la silla me parece interesante, lo que aparece con el achurado dentro de estos objetos me parece interesante. Pero hay algunos momentos que te da como cierto temblor y te da cierto como, no sé si voy bien y como que empieza a aparecer la línea pelúa. Olvídate esa cuestión, pégate el piscinazo nomás. Así que eso. Bien, Miguel Carrillo. Miguel, estáis dibujando con la cabeza y no estáis dibujando observando. Eso sería un comentario, creo yo. Yo creo que hay muchos problemas de perspectiva y de los elementos, de la ubicación de los elementos, porque estáis dibujando con la cabeza más que con los ojos. Los ojos te dan la información. Te recomendaría absolutamente que pongas la línea de horizonte. Pon la línea de horizonte, pon esos puntos de fuga. Los muebles, si son paralelos entre sí, ese punto de fuga lo comparten, ¿no? Y desde esa posición es que en realidad esta cama, tú vas a ver esta parte mucho más ancha, ¿cierto? Que el ancho de acá, a lo mejor, ¿cierto? Porque estás mirándola un poco más de recostado, ¿no? Eh, Acuérdate, no es un dibujo representativo, por eso pesa mucho lo que uno mira. La relación ojo-mano es lo importante en el croquis y la línea segura. Entonces, ahí es cuando yo digo, dibuja la línea horizonte, dibújala nomás, si no hay ningún problema con que aparezca en el croquis. Y luego de ello es que tú vayas a ir a empezar a ubicar los elementos desde el bloque simple, ¿no? A lo mejor el escritorio puede ser entendido como un gran cubo, y esta cuestión de acá al lado también puede ser entendido como un gran cubo. Lo vais a dibujar con unas líneas delgadas, esta cuestión que está acá, muy como cayéndose, ¿cierto? En realidad, si lo ubicas y lo relacionas con esa línea de punto de fuga, va a aparecer.
cada una de estas líneas va a tener una relación distinta con el punto de fuga, ¿no? Entonces van a ir cerrándose, ¿cierto? Pero va a ir notándose esa relación en que en realidad todos estos elementos convergen en un punto de fuga. Entonces eso revísalo. Y las siluetas mejóralas, por supuesto, según el ejercicio y el ejemplo que les mandé. Y aquí aparecen cuestiones diagonales, ¿cierto? Que son complejas dibujar estas cuestiones diagonales. Con cuestiones tridimensionales estamos como pensando dibujar en puros cubos y de repente aparecen estas cosas que nos cambian toda la idea de lo que hay ahí, pues. Entonces, seguramente vaya a dibujar el ancho de esta cuestión y vaya a dibujar el ancho de la cuestión que está acá y vaya a sumar este punto a este punto con una línea diagonal y la resultante es la que es, ¿no? Pero eso. Seguridad en la línea creo que la tení. Hay líneas que son seguras. Y aquí veo un Miguel que igual está seguro en lo que está mostrando. Pero no te estáis haciendo cargo de lo obvio que son las perspectivas de las cosas. Entonces, tómate el tiempo, observa el lugar, dibuja esa línea de horizonte, visa, observa esos puntos de fuga, cómo coinciden los elementos y empieza a dibujar desde ahí, con la seguridad que tú tenés. Pero desde ahí, yo creo que hay que mejorar al tiro. Así que eso. Necesito tomar agua. Necesito tomar agua. Hablo mucho. Vuelvo en 2 minutos. 2 minutos.
Ya, perdón, chiquillo. Me tomé varias cañas de agua. Mm. Sí, la semana libre que se viene la necesito para la garganta en realidad. Mm. Hablo un montón. Bien, sigamos rápido. Nos queda poco tiempo. Sigamos. Abigail, veamos lo que envía la Abigail. La silueta de la persona es rarísima, es rarísima. Hay una noción de perspectiva, por supuesto, está apareciendo. Hay que aferrarse más a esa idea. Los croquis, chiquillos, les van a quedar bien si observan bien cómo se proyectan nuestros elementos, ¿cierto? Dentro del espacio que nosotros estamos dibujando. Eso se los doy, pero así es quizás la receta que les puedo dar. Si ustedes se fijan bien dónde está el horizonte, ¿cierto? ¿Dónde está, digamos, la proyección de cada uno de los elementos dentro de esta línea horizonte? Les aseguro que el croquis va automáticamente a aparecer frente a su ojo. Así que no pierdan el tiempo no fijándose en esa línea horizonte. Eh, Háganse cargo del grosor de los elementos, ¿cierto? Acá hay un croquis que está muy deficiente, por ejemplo, en estas líneas que están en diagonal, ¿cierto? En estas líneas que están súper incorrectas. Cuando hablo de línea rápida no hablo de línea desprolija, chiquillos, atención con eso. Hablo de línea segura, hablo de línea expedita, rápida. Así, pum, pum, pum. El croquis es línea, 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 diagonal, diagonal, línea, todo en línea. Como lo que está haciendo acá la Abigail está en un punto inicial en el cual está buscando identificar cuáles son los bloques, ¿cierto? Los elementos, ¿no? Esto será un mueble, seguramente tendrá mayor información después, acá, ¿no? Esta ventana lo mismo, a lo mejor se alcanza a apreciar algo desde esa ventana, ¿no? Y la persona, por supuesto, necesitamos siluetas, no, nunca, nunca pedimos bonitos palitos, nunca. De nuevo, ella está posicionándose en la observación desde un punto, casi como el ejemplo de la línea del tren. Es correcto eso, pueden hacerlo, ¿no? Pueden posicionarse en el lugar desde un lugar donde casi sea casi simétrico, no hay ningún problema con ello. Pero la línea tiene que aparecer segura. Y desde ese punto, que va a ser medio en este lugar, es que cada uno de estos elementos, este sillón, ¿no? Este mueble, ¿no? Que a lo mejor es más alto, ¿no? Si es que es más alto, tiene que rematar ahí arriba. Si es así debajo, está bien. Y las líneas que son verticales, como estamos dibujando en este caso, como estamos dibujando croquis casi como desde el espacio en el cual nosotros estamos, el tercer punto de fuga, el vertical, seguramente va a ser infinito, ¿cierto? Y vamos a dibujar las líneas paralelas, ¿no? Cada una de las líneas que son verticales van a aparecer de manera paralela. Entonces, los monitos palitos no, más seguridad en la línea, sin duda alguna. Y también la línea rápida no es una línea desprolija, es una línea mucho, mucho, mucho más segura que desprolija. Estos muebles están cayéndose, ¿cierto? Aquí están cayéndose. Seguramente este mueble se va a ver con una diagonal hacia arriba. Que confíe más en lo que está observando la Abigail en este ejemplo, ¿no? Está en la vista la respuesta, ¿no? Yo siento este mueble, ¿no? Desde la sensación, ¿no? Y yo en realidad si este mueble está más arriba, esta cara ni siquiera la veo, ¿no? Sino que veo la cara de abajo, a lo mejor, ¿cierto? Pensando que un mueble como más o menos tradicional. Esta cara de arriba tampoco la observo. Entonces está como dibujando desde la idea de dibujar un mueble más que lo que se enfrenta a nuestros ojos precisamente, el mueble como tal, ¿no? Así que la observación, ojo, mano, es importante en el croquis, importante. Desde esa misma idea de la línea horizonte. Ubiquen primero sus elementos, ¿no? Dibujen una línea sencillita, delgadita, primero para poder decir, ya, aquí está el refri. No le veo la parte de arriba del refri. Este mueble alto, ¿no? Este estante, ¿no? Lo que sea, esta despensa. No le veo la parte de arriba, ¿no? Seguramente esta cuestión también, este muro, o sea, este mueble de cocina, ¿no? También a lo mejor va más hacia arriba en vez de más hacia abajo. Y desde esa idea de la línea simple, ¿no? Vamos a ir completando con la información que importa sobre esa línea, ¿no? Y vamos a ir solidificando algunas líneas que son las que importan y las otras dejarlas dibujadas más simples, ¿no? Entonces, de nuevo, lo importante es aterrizar lo que el ojo dice, observa, ¿no? Experimenta, siente hacia la mano, el ojo y la mano. No existe el cerebro diciéndote, vamos a dibujar un mueble, pero al mueble lo voy a dibujar así, porque esta es la idea de mueble que he tenido toda mi vida. No, no, no. Hagámonos cargo de lo que observamos. Esa es la labor del arquitecto. Así que eso, más trabajo. Esto es lo de la Francisca, perdón. Sí, perdón, ahí lo tenía en registro. La Francisca, el tema ello, ¿no? Monito palito no, hacernos cargo del ojo,
Y la línea rápida es una línea segura, no es una línea al lote. No existe el al lote en la arquitectura, por muy que veamos el croquis como tal, como, pues son líneas sencillas. No es al lote. No es al lote, es una línea rápida, que informa. Cristian Aguilera. Ya, acá tenemos ciertos problemas, a lo mejor de perspectiva, pero está aventurándose a ello, ¿no? Me parece interesante la manera en la cual él dibuja la vegetación, ¿cierto? Está dibujando su casa desde afuera, desde el patio, ¿no? Hay que ver bien cómo esas ventanas, ¿no? Y esta relación entre cada uno de estos elementos. Esta fachada me parece como correcta, ¿no? Este lado. A lo mejor esta está un poquito más errática, ¿no? De nuevo, les sugiero a todos, encarecidamente, la línea de horizonte. Desde la línea de horizonte van a agarrar todo, chiquillos, van a agarrar todo. La identificación de la línea de horizonte, los puntos fuga, de ahí la cuestión sale expedita. Así que eso considérenlo. No dejen de dibujar esa línea antes de ponerse a aventurarse a dibujar el resto. Seguramente el computador está muy desproporcionado, las sombras todavía le falta un poquito más de jugar con el achurado. De nuevo, el achurado es una cuestión rápida, pero no es desprolijo, insisto. Voy a estar repitiendo pareciera los comentarios en cada momento, ¿no? Seguramente sí, existe esta línea como un poco más gruesa, ¿no? Y por eso la pinta, ¿no? Porque la ventana y el marco como tal, ¿no? Tendrá un peso, a lo mejor es mucho más oscura que el resto, y lo que estoy observando es precisamente ese contraste, ¿no? Lo que ocurre en el cielo aquí versus lo que ocurre con el marco y lo que ocurre hacia afuera. Dibujar a través de la ventana me parece un ejercicio interesante también, podemos hacernos cargo de las cosas que observamos desde afuera y le damos enfoque, información, observación desde lo que ocurre afuera, dejando un poco lo que ocurre hacia el otro lado de la ventana en mucho menor importancia. Me parece bien, pero de nuevo, posicionemos bien los elementos y después le damos importancia a ellos. El Brian Garrido, las siluetas no son así. Ese árbol no creo que llegue ahí. Hay que posicionar la línea de horizonte primero y los tamaños de las cosas en relación a esa línea de horizonte. Si eso está al frente de nosotros, entonces dibujemos lo que está al frente de nosotros. Esta línea no sé qué será, si estamos en el cielo, ¿no? Entonces, está muy desproporcionado cada uno de los elementos, ¿no? Esta línea seguramente irá hacia arriba, ¿no? A lo mejor. Cada uno de estos elementos tienen un grosor, ¿no? No son elevaciones, no estamos dibujando elevaciones, estamos dibujando la experimentación del espacio, ¿cierto? Tal cual se enfrenta a nuestro ojo, tal cual, no estamos interpretando, estamos dibujando, croqueando lo que se observa. Aquí también, estas líneas deben ser para arriba. No todo va hacia abajo. Hay que dibujar lo que los ojos son los que dicen, ¿no? ¿Se observa una línea segura? Por supuesto que sí. ¿Se observa una valoración de líneas distintas? Por supuesto que sí. Pero este mueble se está cayendo, pues, chiquillo, ¿no? Aquí hay un mueble que no podría poner absolutamente nada acá. Entonces, dibujen lo que se observa, no lo que ustedes interpretan de lo que se observa, sino que lo que se observa. Insisto, ojo a la mano, así, es súper expedita la cuestión. Y de ahí aparece esa rapidez del croquis como tal, ¿no? Lo estamos inventando, estamos representando lo que se está enfrentando a nuestros ojos, tal cual una fotografía. Camila Vergara, un mueblecito, línea pelúa, acá hay una línea pelúa. No. La línea peluda, no, fuera de acá. Fuera de acá. Bacán que haya llegado con una línea peluda para poder decirlo. Esta es la línea peluda, chiquillos. Esta es la línea que no queremos. Nosotros queremos una línea recta. Queremos líneas sencillas. Líneas más apretadas, menos apretadas. Pero líneas sencillas. Temblorosas seguramente. Como mostrábamos en algunos croquis del Nico Verdejo. Hay líneas temblorosas, ¿cierto? Si a lo mejor la mano uno como que es difícil mantener la rectitud, ¿cierto? Pero es una línea sencilla, eso sí o sí. Y el detalle de las cosas, nosotros lo vamos a informar desde lo que nosotros queremos darle importancia al croquis. Práctica, chiquillos, práctica. Christopher Valdés. Sí, de nuevo, horizonte, falta el horizonte. Estas líneas se ven muy paralelas entre ellas, ¿no? Seguramente, desde la posición de este objeto, es que este escritorio lo vamos a ver como con una línea un poco más abierta, ¿cierto? A lo mejor la superficie la vamos a ver no tan ancha, sino que un poquito más angosta. Seguramente vamos a comprender, observemos cualquier cosa que esté alrededor nuestra, ¿no? Si yo me paro aquí y observo hacia allá, la superficie la veo un poquito más acostada, no tan encima, no tan así, sino que un poquito más así. Fíjense el movimiento que hago con la mano, ¿no? Entonces, hay que dibujar lo que se ve, nada más que eso.
No hay interpretación. Los objetos tienen tridimensionalidad. Acá vemos un mueble que está como dentro del muro, ¿no? Y a lo mejor este mueble está fuera del muro, ¿cierto? Y de nuevo, punto de fuga va a darle esas diagonales. Las diagonales aparecen por eso. Aquí también, las diagonales aparecen por eso. Desproporción desde esta persona, seguramente una niñita, lo que sea, ¿no? No le recomendaría dibujar niños, aunque bueno, puede ser de que tengan niños viviendo en su casa y alguien quiera dibujar a su hermano o su hermana, ¿no? Pero el problema de los niños es que, claro, nos cambia la distorsión y la proporción de los cuerpos de los niños es absolutamente distinta a la proporción del cuerpo de las personas. Seguramente los niños tienen como una relación con la cabeza y el tronco mucho más distinta, ¿no? Hay un tronco un poco más corto y una cabeza un poco más grande que a medida que vayamos creciendo, que vamos creciendo nosotros, empieza el tronco a crecer y como la cabeza, como a agarrar un tamaño y se queda ahí, ¿no? Las piernas también, por supuesto, ¿no? El tamaño de las manos. Entonces, para poder dibujar un niño requiere una complejidad mayor. Entonces, eso, observar, chiquillos. Nadie dibuja croquis desde la mente, ¿no? Cuando nosotros ya nos aventuramos a observar y ya comprendemos la regla de los elementos, seguramente a la hora de proyectar y a la hora de hacer un hipotético proyecto que vamos a hacer, vamos a bloquearlo, ¿no? Pero ya tenemos cada una de estas reglas, ¿no? Ya sabemos cómo funciona precisamente esa proporción y la manera de ubicar los elementos. Este encargo está muy enlazado con el encargo 1, muy enlazado, en la manera en la cual ustedes dibujaron, si ustedes hicieron el monstruo de los cubos en conjunto como corresponde, ¿cierto? Habiendo pegado cubitos y luego mirándolo, es ese mismo ejercicio. Si ustedes hicieron ese ejercicio tal cual debían hacerlo, ahora no deberían tener ningún problema, ninguno. Todo está enlazado acá, chiquillos, todo está enlazado. Otro de la Camila. Perdón, Camila, ¿no? Sí, Camila. Sí, también necesitamos más espacio que elementos, ¿no? La Camila también había dibujado un estante, necesitamos más que el estante, necesitamos el lugar donde está el estante y como eso implica una relación espacial con los elementos, ¿cierto? ¿Qué es lo que importa? Seguramente a lo mejor va a ser ese estante, a lo mejor va a ser esta chimenea, ¿no? Pero esto está emplazado en un lugar. Y de nuevo, a lo mejor este cielo va hacia arriba, ¿no? Porque nosotros estamos posicionados en una proporción, ¿cierto? Con esta chimenea, ¿no? Esta chimenea a lo mejor nosotros la vamos a ver como un poquito más baja, ¿cierto? Porque nos llegará quizás hasta el ombligo, no sé, da lo mismo. Pero el cielo está más arriba, entonces la diagonal va hacia arriba, no hacia abajo. Esta curva, ¿no? De este arco que existe también va a ir más hacia arriba, ¿no? Porque estamos, de nuevo, háganse cargo de lo que observan, no lo que piensan que observan, lo que observan. Es súper obvio. Jennifer. Línea pelúa, línea pelúa. ¿Hay una idea de proporción? Sí, está. Puede seguir avanzando ahí. Hay una línea de horizonte que no la dibujó, pero se observa una relación entre los elementos. Hay algo ahí, hay algo ahí. Está empezando a aparecer. La escalera es un elemento complicado de dibujar, por supuesto que sí, porque tiene esa diagonal, ¿cierto? Porque existen esos escalones, ¿no? Y aquí vemos un escalón como que está mucho más acostado, y acá hay unos escalones que están mucho más, digamos, más paralelos, sí, por supuesto, pues a lo mejor nosotros alcanzamos a ver la parte de abajo de estos escalones y estos escalones no alcanzamos a ver la parte de abajo, pero sin embargo existe una manera de comprender cada una de esas diagonales hacia un punto de fuga que queda como para allá, ¿no? Entonces, ahí es cuando revisa bien esa línea de horizonte, consolida esta idea, dibujando esa línea de horizonte y ve si es que los elementos que estáis dibujando coinciden con estos puntos de fuga. Deberían ser dos, en rigor. Línea pelúa, hay que obviar la línea pelúa. La proporción de esta persona quizá un poquito más grande. La cama pareciera ser que está bien dibujada. Hay que darle mayor información a este croquis, creo yo. Más información, línea más segura. Y creo que los elementos que estáis dibujando están respetando en cierto aspecto, ¿no? La idea de la perspectiva, ¿no? La idea del punto de fuga. Está apareciendo esa idea. Consolidémosla, llevémosla aún más allá. Jennifer Villegas. Felipe Verdugo. Dibujo mental todavía, creo yo, de un dibujo mental. Hay que hacerse cargo del ojo, ¿no? Seguramente hay un pasillo, se entiende que hay un pasillo y hay como dos grandes muros que logran esto, pero sin embargo la perspectiva yo creo que está un poco distorsionada, ¿no? Si nosotros confiamos más en lo que miramos, nos vamos a dar cuenta de eso. Línea de horizonte se aseguro que le va a funcionar. Está haciendo el ejercicio de la línea del tren, hágalo nomás, ningún problema. El punto de fuga está al medio en este caso, ¿no? Pero veamos que a lo mejor ese punto de fuga de esta línea va a coincidir con esta y esta línea se va a ir más arriba, por supuesto que sí, esta línea se va a ir más arriba. Entonces,
esto, lo que ocurre al fondo parece extraño, ¿no? Hay que ver si esta línea remata con esa o remata con esta, ¿no? Veamos si esa cuestión se da bien. Línea segura, pareciera ser que ya la tiene, ¿no? Tiene una línea que puede servirnos para poder croquear, ¿no? No existe una línea peluda y existen unas líneas con cierta certeza a la hora de ponerse, ¿no? Es temblorosa, por supuesto, no hay ningún problema con que las líneas sean temblorosas, pero que sean seguras, ¿cierto? Y la silueta hay que repararla, hay que repararla. Tercer croquis. Si en verdad este no lo entiendo mucho, está mirando como la escalera para abajo, no le recomendaría para nada dibujar algo así en esta etapa. Si es que esto fuese una escalera, porque honestamente no se entiende mucho. Es como si, me da la impresión como si se hubiera también puesto de guata en el piso y dibujado también hacia arriba. Los puntos de fuga van a cambiar absolutamente, ¿no? Parecen que esos cuadritos son los mismos cuadritos que están aquí. Pareciera ser. No sé si son cuadros o ventanas. Pero sí, la recomendación sería dibuja cuestiones con la línea horizonte de pie, ¿no? En un espacio. Te paras, lo dibujas y la línea de horizonte aparece frente a tu ojo, ¿no? Cuando tú estás parado. Y va a relacionar esa silueta con esa misma línea de horizonte, ¿cierto? Y los elementos, cada una de las diagonales van a ir convergiendo dentro de esa línea y ese punto de fuga imaginario. El José pintó una tele, no sé por qué la pintó, aparecen ciertos elementos, sí, está la perspectiva, aparece la perspectiva, hay que darle mayor importancia a algo en este elemento, ¿cierto? En esta forma, pero aparece, por supuesto, que esta cuestión que se repite acá también, esta diagonal, tienden a verse distintos, no se comprende absolutamente. Entonces, pareciera ser que existe un correcto dominio de la perspectiva, solidifiquemos más eso, y ahora la etapa a la que entraría José. ¿Esto también es del José? No, no puede ser. ¿Cómo? Eso está muy mal. Y esto está mejor. No. El escritorio está. Esto pareciera que va enfocado en algo. Línea más segura. Enfoquemos en qué es lo que estamos observando. Nos interesa la ventana, nos interesa el tableado, nos interesa el espacio que se genera, ¿no? Esta como concavidad que genera este techo que tiene como una pequeña viga, ¿no? Diagonal, ¿no? Solidifiquemos eso. Y las personitas, pues siluetas para poder escalar las cosas. No sé qué tamaño tiene esto, no sé qué tamaño tiene esto, aunque lo puedo imaginar, pero no sé qué tamaño tiene esto. Pero sería eso. La Josefa. Esa mesa está muy errática, ¿no? Está observando lo que observa desde la ventana, me parece interesante. Línea más segura necesitamos, por supuesto. Y cada uno de estos elementos va a coincidir, ¿cierto? Si estamos dibujándolo como céntrico, ¿no? Como el punto de fuga al medio, ese escritorio va a cambiar absolutamente si nosotros aplicamos el ejercicio. Carla Acevedo, necesitamos línea más segura, necesitamos línea de horizonte, necesitamos punto de fuga, cada uno de estos elementos, ¿no? Las caras estas en realidad no las veríamos, ¿no? Quizás veríamos más la superficie de acá que la superficie acá, esta superficie acá quizás ni la veríamos. Entonces, aterrizar más el ojo al dibujo, eso es lo que importa, no tanto mental. Esta mesa está como cayéndose, ¿cierto? En realidad, esta sería una línea para acá y otra línea diagonal se abriría mucho más para allá. Desde la idea, perdón, desde la idea del punto de fuga, desde la idea de la línea horizonte. Primero dibuja eso, Carla, dibuja eso. Que aparezca con una línea delgadita, no hay problema con que esté. Esto parece elevación, necesitamos tridimensionalidad en los objetos. Pareciera ser de que está ahí. Y aquí sí aparece algo, aparecen dos camas, por supuesto. Hay una línea que pareciera ser segura, puede ser más segura aún. De repente aparecen unas líneas peludas. Este espejo debería ser mucho más paralelo, creo yo. Este mueble debería informar ciertas cosas más, pero creo que existe acá una tridimensionalidad un poco más correcta, quizás porque es un poco más sencillo el dibujo de lo que ocurría en esta cocina, ¿no? Dibuja la línea de horizonte, ubica ese punto de fuga. Y de ahí empieza a dibujar Profe, esas diagonales. Escucho. es que lo que quise dedicarme a como a no tirar la línea pelúa, porque si me dedicaba como a hacer otro y me iba como a tirar pura línea pelúa, entonces como que me dediqué ahora a afinarme en ese punto. De la línea recta. Claro, como tener más confianza en eso, por eso me tiré, pero obviamente que después voy a dedicarme a todo, pero traté de que como practicar eso porque yo De soy acuerdo. como muy desconfiada y estaría como tirando pura línea pelúa en esto.
Ya está bien, está bien. Entonces, ejercita ya veo que ejercitaste la línea no peluda. Creo que la línea peluda requiere mayor paralelismo, ¿no? O sea, que te queden rectas, realmente rectas. Podí ejercitarlo un poquito más, creo yo. Pero ya Claro, es que tengo un mal te la pulso, hago. entonces por eso estaba como diciendo, ya voy a hacer esto primero para yo arreglar esa maña que tengo. Dale, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, te la compro. Bien. De ahora tenéis que entrar entonces al horizonte y a los puntos de fuga. Y cada uno de los elementos que dibujáis, el mismo ejercicio de los cubos que hicimos antes, el mismo ejercicio de los cubos. Entonces, mm, vamos a ver caras que no, que sí, a lo mejor si está más arriba vamos a ver la cara de abajo, la cara de arriba no la vamos a ver. Si esta cuestión está acá, ¿no? A lo mejor esta cara de acá no la voy a alcanzar a ver, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? La palma de mi mano no la voy a alcanzar a ver, ¿cierto? Porque están así, a lo mejor la superficie la vamos a ver un poquito más inclinada. Seguramente en esta mesa que, como digo, insisto, la mesa va a verse mucho más abierta, ¿no? No tan cayéndose. Así que, bueno, como tú bien dices, ya ahora es el momento de ejercitar ello. Bien, bien. Josefa envió otro. Sí, existen ciertos elementos. Recuerden que nosotros estamos observando espacios más que elementos. Los elementos lo que hacen es como dar forma al espacio. Consideran que los elementos son cuestiones que dan forma, pero a un espacio. Nosotros como arquitectos buscamos hablar de espacio. No somos diseñadores que buscamos diseñar una impresora en realidad, ¿no? Sino que buscamos hablar del espacio donde esta impresora afecta la comprensión de este espacio de alguna manera, ¿cierto? Desde su ubicación, ¿no? Entonces, sí, hay unas líneas que parecieran ser líneas seguras. Creo que este ancho de la línea tiene que ser el mismo ancho de acá, ¿no? Porque estamos hablando de la misma línea, en rigor, que pasa a través, o sea, por detrás de este mueble. Y vamos dándole más información a las cosas, más confianza en el ojo. El ojo es el que dice cómo funcionan las cuestiones. Milleray Cabrera. Sí, acá hay una línea diagonal que se nos va un poco a otro lado. Esto debería ser paralelo, ¿cierto? De nuevo, línea de horizonte te va a ayudar un montón, línea de horizonte, y dibujar las cosas como son, no interpretadas, ¿cierto? Acá hay como unos, serán, yo lo entiendo como ropas dobladas, ¿no? Como algo doblado ahí, pero pareciera ser el símbolo de esa cuestión, y no queremos el símbolo, sino que queremos tal cual es. Y si vamos a dibujar ropa o doblada, o son libros, o lo que sea, en un mueble, en realidad no nos interesa dibujar a ciencia cierta como están esas cosas, ¿no? Síguete a esos ejemplos que mostré del librero, ¿no? A lo mejor aparecen así achurados a la rápida, ¿no? Y este croquis va a estar enfocado mucho más atrás, ¿cierto? Porque necesitamos ver el espacio más que los elementos, ¿no? Y, de nuevo, espacio más que elementos, eso sí o sí. Y cada una de estas cuestiones, ¿no? Tienen un ancho, tienen un ancho. Aquí falta una superficie extra, ¿no? Porque las cuestiones no son papeles, pues son elementos tridimensionales. Y esto lo vamos a ubicar en un espacio, seguramente el tableado que está como yéndose para una pura diagonal, ¿no? En realidad, si nosotros lo relacionamos con el punto de fuga, nos vamos a ir dando cuenta que a lo mejor el tableado va a ir abriéndose y va a ir completando hacia otra diagonal, otra. Como dibujar un sol, ¿no? Entonces, eso. Ahí está el Leonardo que había hablado. Después, la paloma. Recomendación absoluta, chiquillos. Nosotros como arquitectos dibujamos en papeles que no son cuadriculados. Entendería si no tienen ningún otro papel, pero recomendaría encarecidamente dibujar en papeles así, sin ninguna cuadrícula. La cuadrícula lo único que hace es estorbar nuestro croquis. Pero aún así observemos. Creo que existe una perspectiva que está apareciendo. Creo que este paralelismo, ¿cierto? Entre esta diagonal que converge en un punto de fuga aquí, debería coincidir con esta línea que está acá. A lo mejor esta línea debería verse mucho más abierta para poder llegar a ese mismo punto de fuga, ¿no? Este mueble que está acá todavía le falta seguridad, ¿cierto? Todavía le falta... No, mira, acá hay una cuestión que quería comentarle. A ver. Voy a dibujar otra cuestión. ¿Han cachado cuando uno dibuja? Y esto a mí también me pasa, chiquillo. También me pasa. Yo voy a dibujar. Bueno, se me apagó la pizarrita. ¿Se han dado cuenta cuando uno dibuja algo, no? Y. Ya, pues préndete. Ahí se prende. Voy a pintar blanco para que se vea mejor el fondo. Y voy a agarrar ese color, da lo mismo. Cuando uno dibuja un mueble y uno va y va con la línea acá y luego sigo así, ¿no? Y voy para allá.
¿Han cachado cuando uno dibuja? Ya, soy como a la rabia y voy a dibujar el mueble ahí, y voy a dibujar el mueble ahí, y después voy a dibujar el mueble ahí. ¿Cachan esa curvita que se generó acá? Esa curvita es porque no despegué el lápiz. Esa curvita es porque no despegué el lápiz. Y en realidad el mueble era súper cuadrado, ¿no? A lo mejor ya aquí tengo como la línea y ahí dibujé la curva. Porque no estoy despegando el lápiz. No estoy despegando el lápiz. Eso es fatal, creo yo, chiquillos. Yo creo que es fatal. Entorpece el dibujo, ¿no? Porque aparece una curva que no existe, ¿no? A lo mejor nuestras cosas terminan en punta, ¿cierto? Es muy distinto dibujarlo despegando el lápiz, ¿no? Voy a dibujar esta cuestión de nuevo. A ver, me voy a poner aquí, voy a cambiar acá, voy a pintar esta cuestión en blanco. Ya. Distinto es dibujar ese mismo mueble, pero separando el lápiz. Voy y llego hasta acá. Voy y llego hasta acá. ¿Se dan cuenta que la esquina aparece, chiquillos, por un gesto tan obvio de separar cada una de las líneas que dibujo? Ejerciten eso. No hagan las cuestiones así de la rápida, ¿no? Porque les quedan esas curvas como cuneteadas, ni un brillo. Aquí aparece algo, ¿cierto? A lo mejor voy a dibujar la manera que tiene, no sé, el piso de conectarse. Ay, ahí, ahí y ahí. Oh, me quedó feo. Ahí le apreté el shift, hice trampa. Pero, ¿se dan cuenta? Aparece distinto que si yo voy y dibujo esta cuestión como ahí para abajo y ahí para arriba. ¿Qué es esa curva? ¿Qué es esta curva, chiquillos? Entonces, fíjense, el mueble que dibujé acá versus el mueble que dibujé acá. Como que se ve súper curvo, súper cuneteado, ¿no? No entra. Separen las líneas. Cada línea que hagan en el croquis va a ser una línea. Y luego otra 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 línea. Levantar y bajar el lápiz. 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 Seguramente le van a aparecer esos momentos que la línea como... ¿Se acuerdan que en los planos yo les criticaba que la línea rematara donde empieza la otra? Porque ahí es súper importante en el dibujo técnico. En el croquis no tanto. En el croquis no tanto. Uno puede pasarse un poquito, por supuesto. Y que estoy achurando algo, ¿no? Puede pasar eso. Si el croquis es mucho más libre, mucho más rápido, pero mucho más relacionado entre el ojo y la realidad. Entonces, ese era mi comentario. Olviden esas líneas. No hagan una línea que cambia de dirección. Hagan una línea y luego hagan otra. Les va a mejorar mucho el resultado croquis. Eso como breve comentario. Entonces, mucho veo de eso aquí, ¿no? En este mueble, como que viene para acá, pero después esa línea, mira, fíjese, la bajo. Y se ve curvo, ¿no? Pero debería ser recto, ¿no? Entonces, la idea de la línea recta en el croquis es algo que se ejercita, ¿no? Lo que decía la Carla, ¿no? No quiero líneas peludas, quiero practicar las líneas simples. Practiquen esa línea simple, a lo mejor van a pararse frente a un papel y dibujar puras líneas rectas. A lo mejor van a estar como cuando éramos chicos y nos hacían calcar o nos hacían escribir caligrafía de letras y dibujar muchas líneas para un lado. Y luego dibujar esas mismas líneas para el otro lado. Fíjense cómo a mí me cuesta dibujar para este otro lado. Me queda distinto que la línea para allá, una línea para arriba. Voy a hacer muchas líneas verticales. Practiquen eso, chiquillos. Esto es pura práctica. Esto es pura práctica. Esto es como tocar batería. Tienes que estar todo el rato practicando. Entonces, la misma línea diagonal, pero ahora yendo hacia arriba. Fíjense cómo me cuesta. Sí, me cuesta. Si croquear es pega. Miren cómo me empiezan a aparecer esas líneas temblorosas. Entonces, practiquen cada una de esas cuestiones. Voy a ir para abajo, pero de abajo para arriba. Voy a hacer las líneas más apretadas ahora. A lo mejor van a tener en su croquera una página donde van a solamente dibujar estas líneas. Solamente. Voy a hacer una línea curva, a lo mejor por algo. Voy a practicar esa línea curva. Que cuesta, ¿no? Cuesta, chiquillos, si se lo aseguro, esta cuestión cuesta, pero por eso requiere práctica. Queda poco tiempo, queda poco tiempo. Después de la paloma llega el Ethan.
Sí, se ve perspectiva, se ve que está más o menos agarrando la idea de la perspectiva. Este creo que está mucho más interesante que el anterior, creo yo, el otro estaba muy como inerte. Aquí empieza a aparecer como esa idea de espacio, ¿no? Hay que ver qué significa cada uno de los elementos. En realidad, el achurado puede mejorarse, por supuesto, pero lo importante es que está apareciendo ese respeto, digamos, a lo que se observa en el ojo, ¿no? Seguramente se va a mejorar estas líneas, ¿no? Esta línea a lo mejor se va a ver mucho más recta, ¿no? Seguramente aquí aparece una cuestión interesante, ¿no? Como que la manera de esta línea recta llega y se conecta con la de allá y esta se pasa un poquito, no hay ningún problema con ese tipo de cosas. La perspectiva de cada una de las líneas del tableado, como que intenta emular, podría emularlo mucho mejor, la idea de que hay un punto de fuga al medio, ¿no? De este elemento, ¿no? Y las cosas que son las que importan menos, quizás como esta silueta de la guitarra queda como silueta, queda como una cuestión que afecta la manera de comprender este espacio, existe, pero sin embargo no me detengo tanto a hablar en ello. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que estoy observando a la hora de croquear? Me interesa más que esta cama seguramente, parece cama, ¿no? Que está desordenada, le voy a dar un poquito más de detalle a lo mejor, ¿no? Y bien, pues, y este achurado se puede entrenar mucho más, por supuesto. No, no hay que hacerlo tan rápido tampoco. Uno puede demorar un segundo más en la línea y puede quedar mejor. Y esto sí, lo que pasa es que es bastante inerte, ¿no? Como idea está bien, este achurado está bonito, pero lo que importa es más que dibujar en la pismina y luego remarcar, ¿cierto? Lo importante es utilizar es hacernos cargo de las líneas tal cual aparecen, ¿cierto? Y realmente el ojo es el que nos da la ubicación de los elementos. Así que está bien, está bien. Bien ahí. Bien, terminamos. Voy a dejar registrados los que llegaron después, las imágenes. Y piensen, chiquillos. Ay, llegó uno más, el Diego. Está de lado, a ver. Ya, la ropa está rara, la perspectiva está apareciendo de a poquito, estáis usando goma, no, no borrí, no borrí. Porque sí, si uno empieza a confiar mucho en la goma, como que te demoráis mucho en el croquis, no, no, línea segura. Ubica la línea horizonte, creo que te va a servir eso para poder establecer cuáles son las cuestiones paralelas entre ellas y por lo tanto las que convergen en los puntos de fuga. Creo que este mueble con esta línea del escritorio deberían coincidir, ¿cierto? A lo mejor que todas van hacia el mismo punto, va a mejorar un montón si se considera ello. La cama también, por supuesto, está como ubicada en otro, ¿no? Pero sin embargo, si el punto de fuga está como por acá y nuestro horizonte está allá, esta línea va a ser mucho más diagonal hacia allá, mucho más diagonal hacia acá. Entonces, sí, la sugerencia, por supuesto, es a todos, línea horizonte. Lo voy a repetir incansablemente. Bueno, ya estoy un poco cansado de la garganta. Línea de horizonte. Fíjenla, chiquillos. Esa línea son ustedes. Esa línea son sus ojos. Y desde ahí establecemos la altura de las cosas. Entonces, dibujen esa línea. Y desde ahí van a decir, ya, ok, si mi línea de horizonte está ahí, la línea del piso está acá y la línea de arriba del muro está acá, ¿no? Voy a cachar que en realidad existe una proporción, ¿no? Un poco más de línea, un poco más de espacio entre la línea de horizonte y la línea de piso y un poco menos de espacio a lo mejor entre la línea que hace el cielo con el muro, ¿cierto? Y de ahí ubicar, digamos, cuáles son los puntos de fuga, ¿no? Estoy viendo los objetos, pareciera ser que todos convergen en un punto que queda más o menos aquí, ¡pum! Lo ubico. Y desde esa ubicación del punto empiezo ya a dibujar cada una de las paralelas, como se acuerdan del ejercicio que hice yo. Dibujé primero las paralelas, las verticales, y de ahí fui conectando las cuestiones hacia un punto hipotético de punto de fuga, ¿verdad? Y valorización de línea segura, como decía la Carla, practiquen esa idea. Si hay alguien que le cuesta dejar de dibujar con línea peluda, voy a dibujar una línea peluda aquí. La línea peluda es esta. Ay, que no estoy seguro, ay, que no estoy seguro, 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 no estoy... Voy a hablar, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro. No, chiquillos, tienen que estar seguros. Con la seguridad con la cual ustedes entraron a esta carrera. No estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro. No estoy seguro, 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 no estoy... No, 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 no. No, esa línea acá no existe, chicos. De hecho, esa línea no existe ni siquiera en licenciatura en arte. Ahí tenemos una coincidencia con los artistas. La línea peluda no existe, no sirve para nada. Quizás la línea peluda, ¿saben para qué nos sirve? Para dibujar un Chewbacca. A lo mejor voy a dibujar un Chewbacca.
A lo mejor para dibujar Chewbacca nos sirve una línea pelúa. Pero no estamos dibujando Chewbacca, pues chiquillos. Estamos dibujando espacio. Entonces la línea pelúa fuera. Regla, chiquillos. Línea pelúa fuera. Persona que llega a la entrega con línea pelúa no me escuchó. Y si no me escuchó, yo por ende no voy a mirar su trabajo. Porque si no me escuchó, falta de respeto. Y yo voy a hacer falta de respeto de vuelta. No, chiquillos, línea pelúa no. Fijen línea horizonte, fijen esos puntos de fuga, línea segura. Esto requiere práctica, chiquillos. Se los insisto, croquen, chiquillos, croquen. Y de nuevo, el ojo a la mano. No están dibujando de lo que piensan que están viendo. Están dibujando lo que ven. Así de sencillo. Entonces, eso, practiquen, que les vaya bien. Se acabó la clase, pasamos la hora. Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Voy a dejar de grabar. Nos vemos. Cuídense.